Muy buenas tardes, mi nombre es Guillermo Vera Alvarado. En conjunto con la doctora Tavia, somos médicos R3 del Hospital Posadas, en conjunto con las coordinadoras Verónica Bruso, Mariela Ríos y la doctora Diana Mazó. Vamos a exponer el tema de cetoacidosis diabética, a propósito de un caso. Empezamos con el nombre de nuestro paciente. Es un paciente masculino de 13 años de edad, que presenta un cuadro clínico de 2 semanas de evolución, caracterizado por poliuria, polidipsia y pérdida de peso, y que en las últimas 24 horas agrega dificultad respiratoria, dolor abdominal, náuseas y vómitos. Para el examen físico, el paciente se encuentra en regular estado general, se encuentra consciente, con un Glasgow 15-15. Las mucosas se encuentran secas, con oftalmos. El examen físico además presenta un relleno capilar de 3 segundos, pulso débiles, piel fría, taquipneico, sin ruidos agregados, diuresis positiva. Los signos vitales de nuestros pacientes son una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto, una frecuencia respiratoria de 35 respiraciones por minuto, una tensión arterial 111/86 milímetros de mercurio. Dentro de la antropometría, el paciente tiene un peso de 26 kilos, con un previo referido de la madre de hace más o menos un mes de 29 kilos, con una talla de 154 centímetros. Nuestra pregunta en este caso clínico es, para dejarlos a ustedes, ¿cómo se encuentra el líquido extracelular y el volumen arterial efectivo de nuestro paciente? Para hablar de líquido extracelular, ya todos sabemos, tenemos que mostrar o ver diferentes parámetros clínicos en él, como por ejemplo, el tener unas mucosas secas o tener en oftalmos, me dice que el líquido extracelular se encuentra disminuido. Su volumen arterial efectivo, ¿cómo lo encontrarían? Este paciente tenemos un relleno capilar que está en la intensidad, tiene 3 segundos, sus pulsos están débiles, su piel está fría, está taquipneico y tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. Entonces, con todos estos parámetros puedo decir que mi paciente tiene tanto un líquido extracelular como un volumen arterial efectivo disminuidos. ¿Sí? Algo importante que hay que tomar en cuenta en este paciente es que tiene signos clínicos de hipoperfusión periférica, que se encuentra persistentemente taquicárdico, ¿sí? Y al tener todos estos parámetros, nuestro paciente, a pesar de que mantenga una tensión arterial normal, me está dando parámetros sugestivos de que se encuentra en estado de shock. Se le hace el glucotest en ese momento y tenía 500 miligramos de cilitros de glucemia. Entonces, si le llega a este paciente a la guardia, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Tiene signos de shock? ¿El paciente realmente tiene signos que sugieren hipoperfusión? Bueno, como lo acabamos de ver, sí, realmente nuestro paciente tenía signos clínicos de shock, estaba con taquicardia persistente, pero también hay que tener en cuenta que cuando tenemos un paciente con cetoacidosis, también hay situaciones que nos hacen entorpecer el diagnóstico. Uno de esos es que existe un aumento de las hormonas contrarreguladoras. Entonces, dentro de esto está la adrenalina, sube muy abruptamente, se mantiene muy alta y por tal motivo te puede dar taquicardia. Pero el hecho de que tenga una piel fría, una hipoperfusión periférica, un paciente que no se ve mal clínicamente, hay que pensar que el paciente ya se observa con signos de shock. Los signos que ya habíamos hablado acerca de la hipoperfusión periférica y su taquipnea, nos hacemos la pregunta, ¿se deberá a un problema pulmonar? Bueno, la auscultación, el paciente no tenía ningún ruido agregado. Entonces, todo esto, al no tener un ruido agregado el paciente, al no tener sibilancias, no tener roncus, y al tener este tipo de respiración, que se llama respiración de Kussmaul, porque son amplias y profundas, uno de los principales diagnósticos diferenciales que tengo que hacer en él es la presencia de cetonas, una cetocidosis diabética. ¿Y qué conducta se tomó en primera instancia en ese momento? Aquí tenemos varias de las cuales nosotros no podríamos hacer. Bueno, al paciente le colocamos 2 accesos venosos periféricos, le tocamos el laboratorio, le iniciamos tratamiento con insulina, le colocamos 2 accesos periféricos, le tomamos una muestra de laboratorio, le indicamos una expansión
a 20 mililitros por kilo en 20 minutos, o lo mismo, pero a una expansión en 1 o 2 horas. Hay que recordar que nuestro paciente se encontraba en shock. Según las guías PALS 2020, el shock tiene que ser manejado de forma enérgica. Y las guías ISPAC 2018 de hiperglucemia y deshidratación nos dice que el paciente tiene que ser manejado como las guías PALS. Entonces, si me encuentro con un paciente chocado, lo que tengo que hacer efectivamente es manejarlo como tal. Iniciarle un tratamiento enérgico, ¿sí? Y sobre todo, expansión de volumen. 20 mililitros por kilo en 20 minutos. Cuando nosotros vemos el triángulo de evaluación inicial en el paciente, cuando nosotros lo estamos viendo en la guardia, nos damos cuenta que el paciente tiene un aspecto general no tan bueno. El aspecto general de nuestro paciente era regular, estaba taquipnéico por su patología y además tenía signo de hipoperfusión celular. Entonces, cuando te encuentras con este tipo de situaciones, lo principal que tienes que tomar en cuenta es que el paciente se encuentra en condiciones críticas. No puede esperar en una puertita, no puede esperar sentado, no, el paciente tiene que irse al shock room, ahí donde lo tienen que evaluar y valorar y hacer todos los demás procedimientos. Entonces, ingresa a la guardia de este hospital y ¿qué conductas se hicieron? Primero, ante todo, todo paciente con shock se tiene que manejar con oxígeno con máscara de reservorio, se le coloca un monitor, se le colocan 2 accesos venosos periféricos, el hemoglucotés que ya hemos comentado de 500 miligramos de decilitro, laboratorios se tomaron en ese momento, durante la colocación de los accesos, se hace una expansión con solución fisiológica a 20 mililitros por kilo en 20 minutos, se toma también una muestra de orina que lo que nos llama la atención es que da positivo para cetonas en este paciente. Tenemos acá el laboratorio inicial de nuestro paciente, ya lo tenemos y vamos a verlo. Nos llama poderosamente la atención que tiene glóbulos blancos de 32.400, tiene también plaquetas un poco elevadas, hematocrito un poco elevado y hemoglobina algo elevada. ¿Qué me puede estar diciendo esto? Que lo más probable es que el paciente tenga algo de hemoconcentración. Vemos la leucemia, que está también aumentada, una urea y una creatinina también aumentada, y nos llama la atención el magnesio, el sodio, el potasio. También están disminuidos. Y el estado ácido-base podemos ver un pH bajito, ¿sí? Está muy acidémico, con bicarbonato de 8.5 y con una PCO2 de 20.7 que está compensando dicho estado ácido-base. Se le realiza un cálculo de anión restante y nos llama poderosamente la atención de que tiene 24 milimol por litro. En la orina, teniendo esta cetonuria, ya tenemos como encaminado el diagnóstico de nuestro paciente. Cuando nosotros analizamos el examen físico, el laboratorio, vamos a darnos cuenta que tiene una hiperleucocitosis. Tomar en cuenta que el paciente, como lo había comentado, tiene un aumento de las hormonas contrarreguladoras. La adrenalina, el cortisol y el glucagón tienen un efecto sobre los glóbulos blancos que puede hacerlo aumentar en número. Así que la hiperleucocitosis puede deberse a esto, sí, puede deberse fácilmente a esto, pero hay que tener mucha alerta de que el paciente no esté cursando una infección o una sepsis, que es un diagnóstico diferencial importante en esto, ¿sí? Hiperleucemia, una insuficiencia renal aguda, hipomagnesemia, hiponatremia leve, con LEG disminuido y VAC contraído, hipocalemia leve y una acidosis metabólica con acidemia, que está compensado con anión resistente aumentado y está normoclorémico. Aquí vamos a analizar el laboratorio. Le hicimos el análisis del mismo, claramente es una acidosis metabólica, le calculamos la osmolaridad, está hiperosmolar, ligeramente por encima del valor normal, ¿sí? Pero igual sigue siendo hiperosmolar. El filtrado de glomerular que le hicimos en ese momento fue de 85 mililitros minuto, 1.63 metro cuadrado. Y entre los electrolitos, tomar en cuenta que está con una hiponatremia y una hipocalemia. Vamos a hablar acerca de la fisiopatología de la cetoacidosis diabética.
Tomar en cuenta, un momentito por acá, tomar en cuenta que dentro de la fisiopatología de la misma, siempre tiene que pensar que exista un déficit absoluto o relativo de la insulina, ¿sí? ¿Es probable que el paciente todavía tenga producción de insulina? Sí, es probable, pero lo más importante es que de pronto sea que tenga una producción muy bajita, menos del 10%, ¿sí? Es lo que te dice que el paciente puede generar ante situaciones de estrés o infección eh, un estado de catabolismo como el paciente lo está presentando. Ante dichas situaciones, hay un aumento de las hormonas contrarreguladoras, como el glucagón, las catecolaminas, cortisol y hormonas de crecimiento. Todo esto llevándome a qué? Llevándome sobre todo a esto, a una hiperglucemia. ¿Sí? Ahora, los mecanismos que me llegan a hiperglucemia son los siguientes. Uno, en primer lugar, una disminución de la utilización de la glucemia, de la glucosa. La glucosa no puede penetrar en el interior de la célula, así que se queda en el exterior, en el espacio intravascular. Al no entrar a la célula, se queda acá y entonces causa hiperglucemia. Pero no solamente ese es el efecto. Resulta que la célula no le está entrando la glucosa, entonces la célula capta y sensa de que le hace falta sustratos. Entonces, ¿qué hace el hígado para esto? Bueno, dice, yo voy a romper mis glucógenos, ¿sí? Y enviar la glucosa a la circulación sistémica. ¿Sí? Como sabemos, los glucógenos son elementos que están unidos eh, en forma lineal y algunas transversal, formando cadenas. Cuando se rompe uno de estos, libera una molécula de glucosa y la manda a la circulación sistémica. A esto se llama glucógeno lisis, porque rompe las cadenas de glucógeno. Lo otro es que también puede generar gluconeogénesis, es decir, nueva formación de glucosa a través de sustratos como las proteínas y los lípidos, ¿sí? En el hepatocito. Todo esto porque el hígado sensa que le hace falta glucosa. Al sensar que le hace falta glucosa, envía todo un mecanismo para generar y producir glucosa, y entonces aumentar la glucemia. Ahora, ¿qué pasa con esta glucemia cuando está aumentada? Llega un punto en que la glucemia llega a un punto en que aumenta tanto, por encima de 180 miligramos de decilitro, que comienza a escaparse por la orina, ¿sí? Generando glucosuria. A esto se le conoce como diuresis osmótica. Cuando pasa esto de la pérdida de glucosuria, lo va arrastrando también el agua y los electrolitos, causando deshidratación. Y esta deshidratación injuria renal. Entonces, por tal motivo, tanto la pérdida de agua y electrolitos y la deshidratación nos da hiperosmolaridad. Y ahora, hablemos un poco sobre la acidosis. Los ácidos grasos, cuando no pueden ser metabolizados adecuadamente por la vía de la beta-oxidación, ¿qué pasa? Tienden a tomar otra ruta. El cuerpo necesita generar energía. Ya la glucosa no nos sirve como energía. No está sirviendo. Entonces, los ácidos grasos, a través de las mitocondrias, comienzan a generar cuerpos cetónicos por una ruta metabólica. ¿Sí? Estos cuerpos cetónicos comienzan a aumentar en la sangre y acumularse en la misma. El bicarbonato tiende a bajar, se titula con o se vaporizan con los cuerpos cetónicos, causando acidosis metabólica. Cuando el paciente tiene mucha deshidratación, hay que tomar en cuenta también que el lactato también interviene en la acidosis mismas. Entonces, tenemos un paciente con hiperglucemia, un primer punto, generación de cuerpos cetónicos, que lo vamos a ver en la orina o en la sangre, con acetonemia, y una acidosis metabólica. Con estos tres pilares fundamentales, yo puedo diagnosticar a mi paciente que está cursando una cetoacidosis diabética. Y en cuanto a la electroneutralidad de mi paciente, vamos a hacer primero
un estudio de lo normal, ¿sí? La teoría nos dice que existe cargas positivas y cargas negativas a nivel del plasma, igual a nivel intracelular, pero vamos a tomar en cuenta a nivel del plasma, ¿sí? Eh, las cargas positivas dadas principalmente por el sodio y el potasio en menor cantidad, y las cargas negativas por el anión gap o el anión restante, que son cargas negativas no dosables, la presencia de bicarbonato y el cloro. ¿Qué le pasó a nuestro paciente? En primer lugar, ¿no? En primer lugar, nuestro paciente presentó un aumento de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Los cuerpos cetónicos son ácidos que no son medibles, no los medimos habitualmente, a menos que tengas el aparatico para hacerlo, pero habitualmente no lo hacemos. En primera instancia tenemos que existe un aumento de el anión restante. Este aumento de los anión restantes se debe principalmente a adición de ácidos fijos. Y esta adición de ácidos fijos principalmente es por cetonas y, en caso de deshidratación severa, lactato. Como podemos ver, el bicarbonato de un valor de 24 pasó a 8.5. Nos hacemos las preguntas, ¿perdió bicarbonato nuestro paciente? Y la verdad que no, no lo perdió. El bicarbonato se está utilizando para titular o para bufferizar dichos ácidos. Por tal motivo, el bicarbonato no se pierde del cuerpo, ¿sí? Solo que se transforma por los diferentes mecanismos para tratar de eh, conservar la electroneutralidad, ¿sí? Tratando de conservar o bufferizar los ácidos. El cloro no se moviliza, permanece casi intacto. Y ahora veamos qué pasa con el sodio. El sodio tiende a disminuir por dos principales factores. Uno de esos es que acá dentro, en este compartimento, existe diferentes cantidades de glucosa, ¿sí? Como pueden ver, un aumento de la concentración de la misma dentro de este compartimento. Al estar tan aumentada la misma, genera un poderoso efecto osmótico que lo que hace es atraer agua. Atrae agua y atrae agua al interior de este espacio, ¿sí? ¿De dónde saca esta agua? La saca generalmente de las células, ¿sí? Al sacarla de las células la deshidrata. De esta manera mantiene el volumen circulante que le queda, aumenta el líquido y al aumentar el líquido el sodio se diluye, en su caso se disminuye, ¿sí? Por ese motivo nuestro paciente tenía 130 de sodio. Y lo otro es que también existe un estímulo de la hormona antidiurética tratando de resguardar parte de todo este líquido secundario a la hiperosmolaridad que existe. Entonces, también el riñón juega un papel importante en esto, ¿sí? Así que también entra agua al interior, ¿sí? Del espacio. Y por último, el potasio y los demás electrolitos, en su mayoría, son perdidos a través del riñón. ¿Debido a qué? Debido a la diuresis osmótica que presenta nuestro paciente. Bueno, ¿cómo lo vamos a manejar al paciente ahora que ya sabemos la fisiología? Ya lo tuvimos en la guardia, lo revisamos, lo diagnosticamos. Bueno, lo principal es que vamos a hacer un manejo inicial del mismo, ¿sí? Dentro de esto vamos a hacer un resumen inicial de lo que vamos a hacer. Evaluación inicial, lo que vamos a aplicar ahora. Categorizarlo, es decir, clasificar a mi paciente. Líquidos iniciales, tengo que saber que no tengo que superar este volumen, 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas. Los líquidos de mantenimiento, tomando en cuenta la necesidad de basales, déficit previo y las pérdidas concurrentes. Agregarle las correcciones que sean necesarias, ya sea magnesio, potasio, fósforo, porque en su mayoría todas estas van a disminuir, calcular la osmolaridad. Y sobre todo, cuando ya esté el paciente clínica y metabólicamente compensado, iniciar recién la insulinoterapia. Las guías ISPAP nos dicen generalmente iniciar a la hora de que el paciente inició la fluidoterapia.
Pero hay que tomar en cuenta que si el paciente sigue metabólicamente inestable, la insulina lo puede descompensar. Tener en cuenta que la presión, el volumen arterial efectivo, la carga de vascular, el líquido dentro de la parte de la vasculatura, se mantiene principalmente al efecto osmótico de la glucosa. Si yo meto la glucosa dentro de las células, ¿qué pasa con el espacio intravascular? Bueno, va a caer, va a ser hipotensión, el paciente se puede chocar mucho más, entonces tengo que tener un paciente que esté estable metabólicamente. Así que, ¿puedo yo retrasar 2 horas? Sí, si el paciente se encuentra inestable. Inestable no solamente en la parte clínica, ver si tengo un potasio de 1, de 2,5, no le puedo iniciar la insulina. Tengo que esperar todavía, corregirlo y esperar hasta que mi paciente esté estable, ¿sí? Dentro de la evaluación inicial, nos guiamos a través de las guías ISPAT, manejo inicial de la cetoacidosis, y una guía de atención pediátrica, y sobre todo de las guías PALS, para tomar en cuenta, ¿sí? Hay que hacer siempre una evaluación inicial, el ABC de mi paciente, control de signos vitales, niveles de conciencia, evaluar signos de hipoperfusión, como lo que hicimos, colocación de vías periféricas, ¿sí? Es muy importante esto, y para esto tenemos el triángulo de evaluación inicial. Tenemos que sí o sí pesar a nuestro paciente y comparando con un último peso que tenga, a veces es imposible por el grado de shock que tenga o si viene con mucho compromiso hemodinámico. Pero habitualmente el paciente con cetoacidosis nunca llega a esa situación, así que el paciente podría pararse y pues, poderlo pesar. Estimar el grado de deshidratación. Hay 3 guías que me dicen aproximadamente que el paciente con cetoacidosis habitualmente llegan siempre entre este tipo de deshidratación, entre el 5 y el 10%. Las Pediatrics me dicen un 8% como promedio y un NICE que me dice un 7% como promedio. ¿Sí? Son guías que están fuertemente avaladas diciéndonos más o menos cómo es la mayoría de los pacientes. Nuestro paciente lamentablemente llegó en una etapa un poquito mayor, así que es más del 10%. Tenemos que hacer una evaluación física completa, signos de edema cerebral importantísimo, la presencia de hilio o infecciones, la colocación de una sonda nasogástrica solamente si el paciente nos encontramos con un estado de conciencia disminuido para prevenir sobre todo la broncoaspiración, y sí o sí todo paciente que ingrese con un diagnóstico presuntivo de cetoacidosis tiene que realizársele un electrocardiograma. ¿Cómo clasificamos al paciente con cetoacidosis diabética? En primer lugar, vamos a recordar cómo estaba nuestro paciente. Lo podemos ver que con todos estos signos, el paciente estaba con signos de shock, ¿sí? Le hago un laboratorio y me sale esto. Un pH 7,08, PC2 de 20 y un PO de 45 y un bicarbonato de 8,5, ¿sí? Entonces, dentro de esto hay 2 formas de clasificarlo. Cuando viene el paciente de la guardia, cuando llega en el momento que yo no tengo un laboratorio todavía, ¿sí? El manejo inicial de mi paciente lo voy a tomar con parámetros clínicos, así como está este cuadro que vemos acá, ¿sí? En mi paciente tenía, por ejemplo, amplitud de pulsos estaban disminuidos, el relleno capilar estaba enlentecido, la frecuencia cardíaca estaba muy alta, y la tensión arterial, por suerte, se mantenía, ¿sí? Y la urea estaba ligeramente aumentada, pero estaba aumentada, así que yo considero a mi paciente que se mantiene en este rango de acá. Entonces, como las guías de PALS nos dicen, si te encuentras con un paciente chocado, inicia tratamiento de shock, ¿sí? El problema para el mantenimiento es que las estimaciones clínicas del déficit del volumen son subjetivas e inexactas. Por lo tanto, en la cetoacidosis moderada, hay que suponer que se encuentra más o menos en una deshidratación entre el 5 y 7%, pero en la cetoacidosis grave del 10%. Tomar en cuenta esto que el paciente clínicamente se va a ver peor de lo que está, ¿sí? Entonces hay que tomar cada uno de estos signos para saber si el paciente se encuentra en shock realmente. Y esto es para el manejo de los líquidos iniciales. Ahora, para el manejo de los líquidos de mantenimiento de cetoacidosis, se realizan en base al análisis del estado ácido-base, que tenemos en leve, moderada y grave,
dependiendo del pH y el bicarbonato, ¿sí? Nuestro paciente tenía un bicarbonato de 8, que más o menos lo ponía acá en moderada, ¿sí? Pero su pH está mucho más bajo, que lo ponía acá en grave. Las guías ISPA nos dicen que tomar el valor más bajo, ¿sí? Para poder categorizarlo. Entonces, ante esta situación nos encontramos con un paciente con una cetoacidosis grave. Cuando te encuentras con una cetoacidosis grave, tienes que calcular los líquidos como un deshidratado grave, así como estamos acá, ¿sí? El 10% para los líquidos de mantenimiento. Los objetivos de tratamiento sobre esto es corregir la deshidratación, corregir la acidosis y revertir la cetosis, corregir la hiperglucemia, monitorizar las complicaciones, como ya veremos más adelante, y identificar y tratar los factores precipitantes. Los líquidos iniciales. Los líquidos que se usan durante el aporte o expansión, eh, todo dependerá del cuadro clínico inicial de mi paciente. Este es el líquido inicial. El paciente llega a la guardia y es cómo lo veo y cómo lo voy a iniciar, ¿sí? Lamentablemente en este momento no tengo un laboratorio que me certifique que el paciente está con cetoacidosis, ¿sí? Pero cuando yo tengo un hemoglucotest y me está diciendo que salta más de 500, y si tengo una orina, si llegase a tener una orina y me salta que tengo cuerpo cetónico positivo, hay un algoritmo que podemos seguir. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que nuestro paciente en la primera hora o en la segunda hora solamente líquidos. No administrar insulina, por favor. No se administra insulina en las primeras horas. Siempre los líquidos. Cuando tú ves al paciente que tiene una deshidratación leve, menor del 5%, habitualmente lo puedes manejar con un tratamiento oral, insulina subcutánea. Si el paciente se encuentra entre el 5 y el 10%, lo manejas con solución fisiológica a 10 mililitros por kilo, a pasarlo en una hora. Tomarle un electrocardiograma y si te encuentras con una onda T, agregarle potasio a la solución. Si el paciente tiene más del 10% y no tiene shock, le administras 20 mililitros por kilo en 1 o 2 horas. ¿Sí? No es necesario ser rápidos acá en esta primera instancia. El problema es acá, cuando el paciente se encuentra con shock, más del 10% y chocado. Tenemos que hacer todo el ABC de lo que nos dicen las guías PALS y directamente 20 mililitros por kilo en 20 minutos para restablecer la circulación. La cosa es que hay que recordar que si no se restablece la circulación dentro de las primeras 2 expansiones, considerar el uso de inotrópicos. Correcciones de medio interno. ¿Qué electrolitos iniciaríamos primero para la corrección y cuál sería su orden? Como sabemos nosotros, el primer electrolito que hay que tomar en cuenta para las correcciones, especialmente en el potasio, en tomar en cuenta siempre como primer parte es el potasio, ¿sí? Si nosotros tenemos un laboratorio por medio en mi paciente y yo le veo un magnesio tan bajo, lo primero que tendría que corregir siempre va a ser este orden. Primero el magnesio y luego el potasio, ¿sí? Eh, si tendría que corregir el fósforo, lo haría en tercer lugar. Pero por lo pronto no tiene indicaciones. Eh, el magnesio. Su corrección se inicia inmediatamente si tengo un magnesio inicial menor a 1.6 miligramos de decilitro, ¿sí? Si tengo mayor de esto, lo aporto. Y los líquidos de mantenimiento, eh, si usted realizó la corrección de magnesio en algún punto del tratamiento, siempre nos dicen las guías agregar magnesio al mantenimiento, ¿sí? La dosis 25 a 50 miligramos por kilo dosis, que abreviándolo sería 0.1 a 0.2 mililitros por kilo, ¿sí? Eh, para pasarlo en los Baxter. Ahora hablaremos de correcciones. Dentro del tratamiento, también hay que tomar en cuenta el potasio como el eje central del tratamiento, porque justamente cuando yo le administro insulina, este potasio que yo tengo va a disminuir severamente debido a la activación de la bomba sodio-potasio ATPasa. ¿Sí? La insulina activa mucho esta hormona, esta bomba, haciendo de que el potasio ingrese al interior de la célula.
Nuestro paciente tenía un potasio de 3,2. ¿Qué hacemos con los líquidos iniciales? Hay que tomar en cuenta que dentro de los líquidos iniciales, nuestro paciente no sabemos cómo está su potasio ahí. No tenemos un laboratorio. Y habitualmente el potasio, si tenemos un equipo de gasometría, puede demorar de 5 a 10 minutos tener resultados. O en caso de que lo hagan por métodos químicos, demorar entre 30 a 40 minutos. Lo que nos dice la guía ISPA 2018, justamente en la parte de agua y sal, manejo de la calemia, es, si te encuentras con un paciente con una cetoacidosis moderada o grave, pero importante, sin shock, y en el electrocardiograma encuentra alteraciones del segmento ST, tú puedes agregarle solución fisiológica 0,9 mililitros a 20 mililitros por kilo, a 0,9% a 20 mililitros por kilo, le puedes agregar 20 miliequivalentes de potasio y esto pasarlo en 1 hora. En caso de una cetoacidosis grave y que te encuentres con signos de shock, cuando indiques la expansión, no adicionar potasio, ¿sí? Incorporar inmediatamente luego de la solución fisiológica y con resultados de laboratorio a los líquidos de mantenimiento. Una cosa que hay que tomar importancia aquí es que a la de nunca adicionar potasio en las soluciones rápidas, es decir, en las expansiones, debido a que el flujo de potasio aumenta considerablemente. ¿Sí? Estamos todo pasándolo en 20 minutos. Y recuerden que el potasio pasa en horas. Y los líquidos de mantenimiento, yo tengo que agregarle a mi plan de mantenimiento según la calemia inicial. Tengo un potasio de 5,5, mayor de 5,5, yo le indicaría un potasio en la vía a 30 miliequivalentes litro. Pero si lo encuentro entre 3,5 y 5,5, la guía me dice agregarle 40 miliequivalentes litro. ¿Qué pasa si lo encuentro por debajo de 3,5? Tenemos que sí o sí realizar una corrección rápida y luego dejar un aporte a 40 miliequivalentes litro. Y tenemos un último escenario en el cual el potasio se encuentra más de 6 miliequivalentes litro. En este paciente tengo que diferir el potasio, ¿sí? Tengo que diferirlo, no tengo que colocarlo en el mantenimiento o corregirlo hasta constatar diuresis, ¿sí? Si durante el tratamiento la calemia desciende menos de 4 miliequivalentes litros, tengo que aumentar el aporte según mis necesidades en el momento, ¿sí? Y sobre todo mantener una calemia acá, entre 4 y 5,5. Tomar en cuenta que para el cálculo del flujo de potasio nos valemos de una fórmula, ¿sí? Mi paciente, por ejemplo, yo le hice un cálculo de líquidos de 3.000 mililitros, lo divido para el peso, ¿sí? Multiplicado para la concentración de potasio, todo esto dividido para las 24 horas del día por 1000, porque está expresado en 1000, ¿sí? Al hacer yo este cálculo, lo primero que tengo que hacer es esta primera división. 3000 dividido 29 me da 103 mililitros por kilo, ¿sí? Por 40 la concentración, y lo de abajo 24 por 1000, 24.000, ¿sí? Al dividir todo esto me va a dar un flujo de potasio de 0,17 miliequivalentes kilo de peso hora. Tomar en cuenta que el flujo de potasio, aquí está un poquito equivocado, tiene que ser menor a 0,5, no 0,05. 0,5 miliequivalentes kilo hora. Fósforo. Existe varias evidencias que nos dicen que hasta un 75% de los pacientes que son tratados durante la cetoacidosis evolucionarán en algún momento con hipofosfatemia. Es un número alto. Y esta complicación lo harán dentro de las primeras 24 horas de tratamiento. El fósforo sérico de inicio lo puedes encontrar dentro de los valores iniciales, pero una vez que le inicies el tratamiento con insulina, el fósforo generalmente acompañará también a los demás electrolitos a ingresar dentro de la célula. ¿Con qué valor yo realizaría la corrección? Bueno, aquí nos basamos en varias guías. Una, nos fijamos en incidencia de la determinación de hipofosfatemia en pacientes con cetoacidosis diabética, en las guías ISPAC. Nos
fuimos a ver acerca del manejo del Hospital Garrahan de síndrome de realimentación y el paciente con cetoacidosis diabética. Todas estas guías concuerdan con algo. En pacientes con cetoacidosis diabética más un fósforo sérico menor de 2, yo tengo que hacer una corrección. ¿Sí? No estoy hablando de 2.1, 2.3, no. Menor de 2, una corrección. En pacientes con síndrome de realimentación y fósforo sérico menor de 2, también tengo que hacer una corrección. Ahora, las demás complicaciones o patologías que yo presente y que no esté implicada la insulina, como en estas dos, lo ideal es con un fósforo sérico menor a 1. En el mantenimiento, en pacientes con cetoacidosis diabética y fósforo entre 2 y 4, yo puedo agregarle fósforo al mantenimiento, ¿sí? Y en algunas guías incluso se inicia el aporte de fósforo desde el inicio de la infusión como fosfato de potasio. Así que depende también de qué guía estemos hablando. Yo puedo iniciarle con fósforo de inicio, porque el fósforo al final va a disminuir. Y esto me lo avala estas 4 guías que tenemos acá. Así que es como un punto a favor. Nuestro paciente, si nosotros hacemos la hoja, esta es la hoja de indicaciones de enfermería, ¿sí? Nosotros le hicimos una expansión de 500 mililitros de solución fisiológica de 0.9% en 20 minutos. Le hicimos una corrección de magnesio a 25 miligramos por kilo, ¿sí? Acá está para que calculen, y lo pasamos en 20 minutos como monitorización de la tensión arterial durante la infusión. Y también le hicimos una corrección de potasio, ¿sí? Con una concentración de 60 por 1000 para que me dé menos volumen. Así que esto lo infundimos y lo pasamos en 2 horas con monitoreo cardíaco. Esto es lo que le pasó a nuestro paciente debido a que se encontraba con signos de shock. Ahora, y si el paciente no se encuentra con shock y ustedes le hacen un electro y le encontramos estas alteraciones, una infradisnivel del cemento ST, a este paciente yo tengo que agregarle una solución fisiológica 20 mililitros por kilo, es decir, 500 mililitros, más 20 equivalentes litros de potasio, es decir, 3.5 mililitros. Y esto lo vamos a pasar en 1 o 2 horas. Y cuando hacemos esto, obviamos este paso de acá. Importante tener en cuenta esto porque se puede pasar como líquidos iniciales y estamos avalados para poderlo hacer. Pero para ello necesitamos que el paciente no se encuentre en shock, importantísimo, no en shock, y que tengamos estas alteraciones. Si el paciente se encuentra en shock y estas alteraciones, se nos hace un poco complicado, pero lo primero que tenemos que hacer es revertir sí o sí los signos de hipoperfusión tisular mientras vamos calculando el potasio. Líquidos de mantenimiento. En los líquidos de mantenimiento hay que recordar el valor inicial del potasio, ¿se acuerdan que cómo lo tenía? Y cuánto le voy a aportar, ¿sí? Aquí está mi potasio de 3.2, ¿sí? ¿Qué electrolitos que corregimos? Yo corregí el magnesio. Y sobre todo, no voy a superar con la expansión, con el aporte, con la corrección de potasio, no superar los 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas de tratamiento. Los líquidos de mantenimiento. Los pacientes con cetoacidosis habitualmente tienen un déficit de líquidos entre un 5 al 10%, como ya habíamos leído en las diferentes guías. El compromiso hemodinámico es raro debido a lo que ya me he explicado, de que la glucosa funciona como un efecto osmótico, atrayendo agua al interior del intravascular. Y el cálculo del déficit previo es inexacta debido a que el paciente se ve un poco más grave de lo que está, a menos que tengamos un peso previo, ¿sí? Estamos hablando del cálculo de mantenimiento, que esta tabla de acá ya no nos serviría mucho, ¿sí? El cálculo de mantenimiento lo vamos a hacer con el laboratorio inicial, ¿sí? Acá tenemos que el paciente tenía un peso de 29 kilos, referido por la madre, que equivalía al 100%, y actualmente un peso de 26 kilos. Cuando hacemos regla de 3, nos da que tiene un descenso de tiene 89%, ¿sí? Cuando restamos esto, nos da un 11% de déficit.
es decir, más del 10% que se encuentra acá, ¿sí? Importante, otra vez vuelvo a insistir, no superar los 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas de tratamiento. Entonces, los líquidos de mantenimiento, yo los hago por diferentes métodos. De pronto, si es un niño menor de 30 kilos, usamos el método de Hawley de Segar. Y si es un niño mayor de 30 kilos, por superficie corporal, ¿sí? Y un déficit previo. En nuestro paciente escogimos el déficit previo por gravedad a 100 mililitros por kilo, ¿sí? Eh, Importante es que no se reponen las pérdidas urinarias. Las pérdidas urinarias se deben principalmente a un gradiente osmótico de la glucemia, así que no es necesario corregirla. Pero si el paciente tuviera otros pérdidas concurrentes, como por ejemplo vómitos o diarrea, hay que sumar sus pérdidas concurrentes y adjuntarla todo al plan. Tenemos dentro del líquido de mantenimiento un ejemplo con nuestro paciente que pesa 29 kilos con el peso del normo hidratado. Su superficie corporal fue 1 metro cuadrado. A mi paciente yo le calculé las necesidades basales 1500 mililitros. Y su déficit previo fue de 100 mililitros por kilo, como ya habíamos hablado acá, 100 mililitros por kilo, porque pasó más del 10%, que nos da 2900 mililitros. Esto es un valor de 4400 mililitros. Tenemos en cuenta que nuestro paciente lo expandimos con 500 mililitros y lo corregimos, hicimos una corrección de potasio con 400 mililitros. Entonces, a este volumen que me encuentro acá de 4400, tengo que hacerle una resta de lo que yo le pasé al principio. No olvidar que estos volúmenes tengo que restarlo. Entonces, de 4400 menos 900 me da 3500 mililitros para aportar a mi paciente. El volumen total, 3500 mililitros en el día. Dividido para el metro cuadrado, son 3500 mililitros metro cuadrado. A nuestro paciente se le calculó doble de basales, 3000 metros cuadrados, que no está mal tampoco. Lo más importante sobre esto es no sobrepasar los 4000 mililitros metro cuadrado día en un paciente, ¿sí? No sobrepasar este volumen, principalmente es para prevenir la hiperhidratación en nuestro paciente. Hay que recordar que se encuentra en un estado de hiperosmolaridad y si me paso de hidratación podría bajar muy bruscamente la osmolaridad de mi paciente, ¿sí? Y hacer trastornos en su medio interno. ¿Qué solución voy a usar en mis líquidos de mantenimiento? Tenemos como ejemplo soluciones isotónicas, soluciones hipotónicas o soluciones hipotónicas 0,70, por ejemplo. ¿Y qué electrolitos? Bueno, existe un estudio muy grande de la New England Journal of Medicine que estudiaron aproximadamente 1500 personas, niños con cetoacidosis diabética con una media de 11 años, y que a un grupo le agregaron soluciones isotónicas y a otro grupo le colocaron soluciones hipotónicas. Y se dieron cuenta que ninguno de los dos grupos presentaron efectos adversos. Ninguno de los dos grupos presentó edema cerebral. Sin embargo, esta guía, a pesar de que no presentó esto, nos sigue recomendando fuertemente el uso de soluciones isotónicas. Más aún porque en la teoría se basa en que podrían pasar estos efectos adversos. Así que nos indican más bien indicar siempre esto. Soluciones isotónicas a 0,9% con un sodio de 140 miliequivalentes litro. Con electrolitos, en nuestro paciente, recordar, tenía un potasio de 3,2, así que yo le voy a indicar potasio de 40 miliequivalentes litro. Sulfato de magnesio, mi paciente, yo tuve que hacer una corrección de magnesio, así que lo voy a dejar aportado. Yo lo voy a aportar con 50 miligramos por kilo. Y un fósforo monopotásico, yo no le hice correcciones. Y tampoco requiero agregarle fósforo por el momento. Así que no le indiqué. El volumen total de mi paciente fue de 3000 mililitros. Entonces, ¿cómo administro todo este volumen en mi paciente? Es mucho volumen, pero también hay que saber cómo hacerlo. En un solo Baxter, dos Baxter, bueno, vamos a ver. En estos tres monigotes, justamente,
Uno dice, yo he visto en otros hospitales donde usan una sola bolsa. Dextrosa al 2,5% si la leucemia se encuentra mayor de 250 miligramos de cilitro. Dextrosa al 5% si la glucosa se encuentra menor de 250 miligramos de cilitro. Y no es que no esté mal el inicio, es más, se manejan así y le va muy bien, ¿sí? En otros hospitales recién se empieza a usar flujo de glucosa cuando la glucosa sea menor a 300 miligramos de cilitro. Según las guías que también hemos leído a través del sistema de administración de flujo en estos pacientes, también nos avalan el hecho de no usar soluciones hasta que la glucemia sea menor de 300. Pero hay que tener en cuenta que cuando existe un compromiso tanto del médico y enfermería y un equipo muy, muy experto, podía iniciarse esto. ¿Y qué pasa si lo hacemos a través del sistema de dos bolsas? Hay un lindo estudio acá que se comparó del sistema de una bolsa con el sistema de dos bolsas y encontraron que existen beneficios a través del sistema de dos bolsas. Una es que usa menos recursos, es más barato para el hospital y para el sistema de salud. Hay menos desconexiones, entonces no tengo que calcular nueva bolsa, nuevo flujo, nuevas situaciones en el paciente. Entonces, al haber menos desconexiones, hay menores riesgos de infección, ¿sí? Hay menor llamada del médico al médico por parte de enfermería, hay menos riesgo de hipoglucemia y en caso de que lo produzca, que se produzca una hipoglucemia, hay una respuesta mucho más rápida a la misma. El sistema de dos bolsas consta de los siguientes elementos. En primer lugar, hay que tomar en cuenta que el paciente tiene dos accesos venosos, 1, 2, ¿sí? Y sobre uno de ellos, yo le voy a colocar un prolongador y una llave de 3 vías, los cuales me van a unir a dos bolsas de líquido, ¿sí? Una va a contener dextrosa al 10% y otro agua destilada, ¿sí? Importante que sea de esta forma. Tiene que tener dextrosa al 10%. No confundir que tenga dextrosa al 5% o de pronto vaya a haber un error y le coloquen una dextrosa al 25%. Es una dextrosa al 10%. Y la otra bolsa hay que chequear que sí o sí tenga agua destilada, ¿sí? En nuestro paciente, en la preparación, yo le di un volumen total de 3.000 mililitros en 24 horas. Yo le calculé sodio de 140 miliequivalentes litros, que me da 20 mililitros en cada bolsa, potasio de 40 miliequivalentes litros, que me da 7 mililitros en cada bolsa, y yo le calculé el magnesio a 50 miligramos por kilo, 0,2 mililitros por kilo, que me da 5,2 mililitros. Al dividirlo para los 6 Baxter que yo le voy a pasar a mi paciente, me va a dar que en cada Baxter tengo que colocarle 0,8 mililitros. Importante, ambas bolsas deben tener las mismas concentraciones de electrolitos, tanto de sodio, de potasio o de las correcciones que yo le haya hecho. Lo que no debe tener es dextrosa, ya que una de ellas la va a tener, la otra no. Y la otra vía la vamos a usar para las correcciones, para la infusión de insulina, en caso de que tengamos que infundir insulina a través de esta vía. En nuestro hospital colocamos la insulina a través de vía intramuscular o subcutánea. ¿Y cómo vamos a calcular este goteo? Bueno, para calcular el goteo, un momentito por acá. Para calcular lo del goteo hay que estimar el volumen de líquido, ¿sí? Ya lo calculamos, ya lo estimamos. Mi volumen total fue 3.000 mililitros. Cuando yo lo divido para 24 horas, el volumen los mililitros que tengo que darle son 125 mililitros hora, ¿sí? Acordémonos de este volumen, 125 mililitros hora. En nuestro paciente que fue un ejemplo nomás. Entonces, al calcular el flujo deseado, lo vamos a calcular en base al goteo de la bomba A y el resto se administrará a través de la bomba B. Importante que recordar que tanto el goteo de la bomba A más el goteo de la bomba B me va a dar el goteo total en el paciente 125 mililitros hora. Para calcular el goteo de la bomba A nos basamos de un peso, ¿sí?
de una fórmula peso por 0.6 por el flujo deseado. Tenemos un ejemplo para el público en la cual tenemos una solución que tiene dextrosa al 10% y una solución que tiene agua destilada con los mismos electrolitos. La bomba A, la bomba B. Bueno, la pregunta va a ser así. Yo quiero darle a mi paciente un flujo de 2.5 miligramos kilo de peso minuto. ¿Cómo calcularía el goteo? Hacemos esta fórmula. Peso por 0.6 por el flujo deseado me va a dar 43.5 mililitros hora. Lo puedo redondear siempre, lo vamos a hacer más exacto posible para ser más técnicos. 43.5 mililitros hora, ¿sí? Pero hay que recordar que yo necesito llegar a 125 mililitros hora, ¿sí? Entonces nosotros restamos 125 menos 43.5 y nos va a dar 85 mililitros hora. Las sumas de estas dos bombas siempre tiene que darme 125 mililitros hora. Si yo le quiero calcular un goteo de un flujo a 3.5 miligramos kilo de minuto, cuando hago la fórmula, me va a dar este siguiente goteo. 60.9 para una, 64.1 para la otra. Si yo quisiera calcular el goteo con un flujo a 5 miligramos kilo minuto, estos serían los goteos. ¿Vieron la facilidad con la cual a través del sistema de dos bombas puedo manejarme en un paciente con cetocidosis? Y no tengo que desconectarlo. En las mismas bolsas. Tendría que colocarle una nueva bolsa cuando ya está a punto de acabarse la otra. Pero simplemente es así. No hay que desconectar si me equivoqué de flujo. No hay que cambiar nueva bolsa si le tengo que colocar otro flujo. Es simplemente de manejo con el flujo de mi paciente a través de esta fórmula con estas bombas. ¿Cuándo inicio el flujo de glucosa? ¿Sí? Iniciar siempre un flujo de glucosa según la glucemia de mi paciente. Si mi paciente tiene mayor a 500 miligramos decilitro, habitualmente no le colocamos glucosa, le colocamos una solución fisiológica, una solución isotónica y esperamos horario con laboratorios, con dextros y hemoglucotés y orina y vamos calculando más o menos cómo va descendiendo la glucosa a través de esto, ¿sí? Si mi glucemia se encuentra entre 300 y 500 miligramos decilitro, yo le aumento, le agrego un flujo bien bajito de 2.5 miligramos kilo minuto. Y si tengo una glucemia menor de 300, tengo que en cambio aquí aumentarle un poco más el flujo, ¿sí? A 4 miligramos kilo minuto. Todo esto principalmente, uno es para hacer un descenso paulatino de la glucosa, este de acá, ¿sí? Y el otro es para prevenir la hipoglucemia, para mantener un rango de glucemia. El ritmo adecuado de descenso de la glucemia tiene que ser dentro de las primeras 10% de las horas, ¿sí? 10% por hora, máximo 100 miligramos de decilitro. Idealmente mantener la glucemia entre estos valores, ¿sí? Durante la cetocidosis diabética para mantener el aporte de insulina sin riesgo de hipoglucemia. Si la glucemia desciende muy rápido, hay que tratar de descartar que haya errores en el PHP, como ya le había dicho, que de pronto nos equivocamos de un Baxter y le estamos colocando 2 Baxter al agua destilada, o de pronto se le está aplicando un Baxter con destroza al 5%, hay que fijarnos que esté bien aplicado. Y luego aumentar el flujo según necesidad, si es que llegase a disminuir muy rápido la glucemia. Y por último, la insulina. El tratamiento de la insulina se inicia, como ya lo habíamos comentado, entre 1 a 2 horas después del comienzo de los líquidos y después de las correcciones y con el resultado de la caléndula, ¿sí? La dosis que usamos habitualmente es 0.05 a 0.1 kilogramos, unidades kilogramos hora. Esta de acá la usamos para los niños generalmente menores de 5 años, debido a que su respuesta es mucho más errática, muchas veces más vivaz, y en los más grandecitos usamos esto. En nuestro paciente, nosotros usamos la 0.1 unidades por kilo hora, dándonos 3 unidades. El goteo, en caso de que esté goteado, o en nuestro caso, en nuestro hospital que está en la sala de internación, dosis intramusculares o subcutáneas, se debe mantener ¿hasta cuándo? Hasta la resolución de la cetocidosis diabética.
Claro, aquí llamamos resolución de la cetocidosis. Una es que tenga un pH mayor de 7,30 y un bicarbonato mayor a 15. Mantener siempre eh, una vía endovenosa hasta que la glucemia descienda por debajo de 250 miligramos de decilitro y continuar con vía subcutánea. El tipo de insulina que usamos en estos pacientes siempre sería la corriente o análogo a la ultra rápida, listo, aspartica, glucina. Estamos hablando de la insulina que vamos a usar durante el proceso de cetocidosis. Algo que tenemos que tomar en cuenta es que si durante el tratamiento con insulina y si el paciente persiste descompensado, descompensado significa que está con acidosis, cetonuria y glucemia menor a 250 miligramos de decilitro, yo tengo que ajustar mi flujo de glucosa, como ya lo habíamos explicado antes, ¿sí? Esto es tan importante porque el tratamiento de la acidosis y la cetoacidosis es la insulina. Y yo no le puedo aplicar insulina a menos que mi glucemia sea mayor a esto, mayor a 250, para evitar o causar hipoglucemias en mi paciente. Por tal motivo, no podemos manejar con el flujo, ¿sí? Si en una hora tiene 2,5 y me bajó demasiado la glucemia, tengo que diferir el uso de la insulina, aumentar el flujo y controlar dentro de la siguiente hora, ¿sí? Cuando pasa esto, bueno, pasa que también hay retrasos en que el paciente se corrija rápidamente, pero hay que hacerlo todo, no a las apuradas. Si el paciente no corrigió, hay que esperarlo, ¿sí? Hay que esperarlo, hay que esperar hasta que su glucemia sea óptima, hasta que sea adecuada y que la insulina haga su efecto. Control cada una hora si el hemoglucotés es menor de 250 y la cetonuria es negativa. Eh, Perdón. Si el hemoglucotés es menor de 150 miligramos de decilitro y ya no tenemos cetonurias, yo ya podría iniciar alimentación, le podemos ir disminuyendo el flujo de glucosa hasta suspender, le hacemos controles de hemoglucotés preprandial y tiras reactivas en orina y correcciones con insulina corriente o rápida según una tabla que está especificada. Bueno, esto pasaría en caso de que no contemos con un servicio de nutrición cercano, pero en nuestro hospital contamos con un servicio que nos ayuda a manejar a los pacientes una vez ya resuelto la cetoacidosis. Volvemos acá al resumen. La evaluación inicial que hicimos, la categorización del mismo, los líquidos iniciales que no deben aumentar o no deben superar los 50 mililitros por kilo en las primeras 4 horas, los líquidos de mantenimiento, las correcciones de magnesio, potasio, fósforo y el cálculo de la osmolalidad. Y sobre todo, más importante es que el inicio de la insulinoterapia debe ser ordenada y debe ser aplicada inmediatamente el paciente esté estable. ¿Qué pasa en los pacientes que tienen cetosis sin acidosis? Se puede presentar luego de la resolución del cuadro clínico de la cetoacidosis hasta que el ajuste adecuado de la dosis, hasta que se produzca un ajuste adecuado de la dosis de insulina. Para prevenir que progrese a la acidosis, nuevamente, se debe administrar glucosa más electrolitos usando el tratamiento institucional de cada lugar, ¿sí? Hay muchos hospitales que utilizan las sales de detección oral y en nuestro hospital usamos lo que se conoce como DIPS, ¿sí? Se le conoce a DIP es a la dieta, insulina y tiempo. D de dieta, I de insulina rápida y T de tiempo, ¿sí? Dentro de la dieta hay que tomar en cuenta que tenemos que administrar líquidos de absorción rápida y que tengan cargas de glucosa, Por ejemplo, una sopa, agregado un jugo, ¿sí? En este caso, que contenga fructosa, y líquidos de absorción lenta, como por ejemplo un lácteo. Todo esto, como podemos ver, son líquidos, ¿sí? Estamos hablando del paciente que ya está compensado, de un paciente que ya resolvió la cetocidosis, están con controles horarios y de repente saltan que tienes cetonas en orina, ¿sí?
Ya no debería tenerlo si está adecuadamente tratado. Esto se lo hace principalmente es para, punto uno, agregar volumen de líquido, ¿sí? Punto 2, agregar glucosa. ¿Se acuerdan que el paciente tenía un flujo de glucosa en las manos? Bueno, ahora lo vamos a agregar vía oral. Y este flujo de glucosa tiene que ser con alimentos de absorción rápida. No puede ser el almuerzo si está comiendo espagueti, no. Tiene que ser líquidos de absorción rápida, especialmente jugos, leche y caldos. La dieta. ¿Para qué es esto? Para que produzca un pico hiperglucémico rápido, ¿sí? ¿Para qué? Para que en ese momento yo le pueda administrar insulina, ¿sí? En este caso, insulina rápida, y lo controlo con el tiempo en 1 hora. Aquí lo podemos ver. Las causas pueden ser una dosis insuficiente de insulina o por retraso en la administración de la misma. Hay que tomar en cuenta eso, que a veces los chicos se levantan tarde de dormir, entonces se levantan a las 9 o 10 de la mañana y al no recibir ese periodo largo de insulina y no comieron, su cuerpo comienza a generar cetonas porque piensa que no tiene insulina, ¿sí? Al no tener insulina, forma cuerpos cetónicos, como ya vimos en la primera parte. Se administra bebida simultánea, una bebida con electrolitos, caldos, una bebida de fácil digestión y absorción, como los jugos, y una bebida de absorción lenta, como la leche, más la insulina rápida. Hay que recordar que la fisiología de la formación de cuerpos cetónicos no es adicionar flujo con el pH o glucosa bioral. El tratamiento específico es el uso de la insulina, la cual inhibirá la ruta metabólica de formación de los mismos. Pero no se debe administrar nunca insulina sin sustrato. Por eso es que nosotros le administramos esto. Este es un método que lo usa el Hospital Posadas, que lo usamos acá y la verdad que nos da buenos resultados en el paciente. En un paciente que se pueda manejar por vía oral. Para recordar la vía metabólica de los cuerpos cetónicos, los ácidos grasos tendrían que entrar a la beta oxidación, forman una gran cantidad de acetilcoenzima A. Estos deberían entrar al ciclo de Krebs, pero resulta que el ciclo de Krebs se encuentra inhibido por falta de insulina. Uno de los sustratos es utilizado como elemento de la gluconeogénesis y por tal motivo se acumulan muchos acetilcoenzima A, una gran cantidad. ¿Qué pasa? El cuerpo necesita la energía y toma en cuenta que este acetilcoenzima A van a comenzar a reaccionar entre ellas a través de esta enzima, la acetilcoenzima carboxilasa, formando así los diferentes cuerpos cetónicos. El acetoacetato, el hidroxibetalutirato, las cetonas, etc. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace la insulina? Cuando yo le administro la insulina, para esto, ¿sí? Actúa directamente sobre la acetilcoenzima carboxilasa, inhibiéndola, ¿sí? Eh, y activando las otras rutas metabólicas. Mete la glucosa, mete el interior de la célula, inhibe la formación de gluconeogénesis, ya no utilizará como sustrato componentes del ciclo de Krebs, así que vuelve otra vez a reanudarse las funciones metabólicas. Al al inhibir todo esto, bueno, inhibo la formación de cuerpos cetónicos y lo mismo, ¿sí? Es por eso que tener en cuenta que la insulina inhibe directamente las rutas metabólicas de los cuerpos cetónicos, ¿sí? Eh, y las recomendaciones, una vez integrado el tratamiento, es que hay que controlar la glucemia, que no descienda más del 10% por hora, ¿sí? Que el sodio vaya aumentando entre 1 o 2 miliequivalentes por cada descenso de 100 miligramos de litro de glucemia. Controlar que la calemia se encuentre siempre entre este valor 4 y 5 miliequivalentes litros. Controlar que la acidosis mejore progresivamente y controlar que el descenso de la osmolaridad no supere más de 2 milimoles hora. ¿Qué controles le vamos a hacer a nuestros pacientes? De principio, primero es siempre tener en cuenta un electrocardiograma, ¿sí? El paciente igual lo estamos monitorizando y le tomamos los signos vitales, pero siempre tener en cuenta un electrocardiograma. Los signos vitales al ingreso y siempre horario, más aún por el riesgo de edema cerebral de nuestro paciente. Glucemia horaria.
cetonemia horaria, pero aquí hay que tomar en cuenta, se prefiere la cetonemia que la cetonuria, ya que hablan sobre el verdadero estado metabólico. Dentro de la formación de los cuerpos cetónicos, eh, lo primero que se genera es el acetato, como vemos acá, y que posteriormente se transforma en beta-hidroxibutirato. El acetato es el elemento que lo medimos en orina, ¿sí? Que lo estamos midiendo en orina, mientras que el hidroxibutirato en sangre. Entonces, una vez que nosotros paramos toda esta producción de elementos, ¿sí? Cuando ya inhibimos la formación de cuerpos cetónicos, nosotros, a pesar de que esté inhibido, seguimos viendo cuerpos cetónicos, pero es porque justamente ya es lo residual, lo que nos quedó. Por eso lo más importante es medirlo a través de la cetonemia. Bueno, si es que se pudiera, ¿no? La orina horaria, porque son controles horarios de cada uno, estado ácido base más iono, más ionograma, a las 2, a las 0, a las 2, a las 4, a las 6 horas. Y si siguiera en cetoacidosis, seguir cada 2 horas hasta que lo resuelva. Y una vez resuelto, bueno, en 24 horas. Hematocrito, urea y calcio, fósforo y magnesio cada 4 horas. Pero mientras persista la cetoacidosis, si no lo ha mejorado, o si continúo con lo mismo, tiene que hacerse cada 4 horitas. Cálculo de normalidad siempre que tengamos el ionograma y la glucemia, y un balance cada 4 horas. Ahora sí, hablando sobre la cetoacidosis diabética, hay que tomar en cuenta que es un estado agudo de hiperglucemia caracterizado por cetonemia y acidosis. Es frecuente que tener en cuenta como forma de presentación de la diabetes. Hay muchos pacientes que ingresan como debut diabéticos nuevos y que debutan de esta forma. Pero también hay que tomar en cuenta el paciente ya conocido, ya el paciente diabético que por omisión de la dosis de insulina, especialmente en los adolescentes, en el contexto de una enfermedad aguda. Los criterios diagnósticos son la hiperglucemia mayor a 200 miligramos de decilitro, un pH venoso menor a 7.30 y un bicarbonato menor a 15. Hay que tomar en cuenta que tienen que completarse estos tres parámetros, ¿sí? Siempre con el diagnóstico de glucemia mayor a 200, el pH venoso es 7.30. Si te dicen 7.32, no cumple todavía criterios. Y un bicarbonato menor a 15. Si te dicen bicarbonato 18, tampoco está cumpliendo criterios. Todo esto asociado a ¿qué? Cetonemia y cetonuria. Y acá tenemos la clasificación que ya la habíamos hablado. Las complicaciones del tratamiento de la cetoacidosis diabética son las siguientes. Entre esos es el edema cerebral. Si nosotros tratamos al paciente eh, y no está adecuadamente hidratado, ¿sí? Tomando en cuenta que este sería una célula, una neurona, por ejemplo, y este es el espacio intravascular, ¿sí? Y acá nos encontramos con un montón de glucosa, ¿sí? Si yo le agrego insulina sin un adecuado tratamiento, toda esta glucosa va a pasar al interior de las células, ¿sí? ¿Y qué pasa con el agua? El agua va a acompañar también esta glucosa. Entonces, aumentando mucho más el agua acá y causando edemas de las células. Lo otro que va a causar también es que, como en este espacio ya no encuentro tonicidad, la tensión arterial tiende a bajar. Y al tener una tensión arterial baja, hay menor hipoperfusión a nivel cerebral o a nivel distal, y el paciente entra en un estado de shock, causando mayor lesión, ¿sí? Entonces, al haber todo este aumento de agua dentro de la neurona, al haber hipoperfusión cerebral, puede encontrar con signos de isquemia incluso. El paciente puede entrar en edema cerebral. Hipocalemia severa. Si yo no tengo al paciente con una adecuada hidratación y un adecuado aporte, pasaría algo similar con el hecho de que el potasio tiende a entrar dentro de las células y por tal motivo me va a disminuir el potasio en el extracelular. Y esto me va a causar alteraciones del electrocardiograma e incluso podría causar la muerte del paciente. Una acidosis hiperclorémica
Se hizo el estudio a través de la New England que me había comentado acerca de los líquidos y demostró que sí, efectivamente, las soluciones con sodio de 140 mil equivalentes o isotónicos sí te producen algún riesgo, algún grado de desastres hiperclorémicas, pero que con el tiempo van disminuyendo. El riñón se encarga de eliminar y disminuir toda esta situación, ¿sí? Lo más importante es que hay que tomar en cuenta que a veces nosotros en la guardia pensamos que el paciente empeoró. Y empeoró no es por la formación de cuerpos cetónicos, sino el problema es que empeoró por esto, por la acidosis hiperclorémica, que hay que verla y si hay posibilidad de tratarla, tratarla. Pero refieren de que se presenta en muy pocas cantidades, muy pocas veces, y si lo hace el riñón con una buena función renal, se encarga de mantener este equilibrio. Bueno, y por último, la hipoglucemia. La glucosa va a descender muy abruptamente, a veces sin un adecuado tratamiento. Si yo me paso de insulina y no le pongo un adecuado flujo, la glucosa va a entrar en el interior de la célula. Y el problema de esto es que, está bien, si el paciente tiene 500 miligramos de decilitro y luego me baja a 200, no solamente baja la osmolaridad, baja la glucosa en una gran cantidad. Entonces, dentro de la definición de hipoglucemia en cetoacidosis, toma que si baja más del 20% de la dosis inicial, debes considerarlo como hipoglucemia, a pesar de que esté por encima de 200 miligramos, ¿no? Y si tiene un valor que va haciéndolo muy lentamente, pero si tiene un valor menor de 120, tomar como ojo en este paciente, y si tiene un valor de 90 miligramos de decilitro, considerarlo como hipoglucemia. Y si tiene síntomas con menor de 90, corregirlo como tal. Y tenemos ahora acá el tema de edema cerebral, que es un factor importante. Siempre que tengamos en la guardia un paciente con cetoacidosis diabética, debemos pensar de que puede complicarse. El paciente no es un paciente estable, es un paciente de alto riesgo para formar esto, edema cerebral, y tenemos que tener todas las alertas. Todo este edema cerebral se debe principalmente a factores intrínsecos del paciente, a los laboratorios del mismo y al tratamiento que le estamos instalando. Factores que tienden al paciente. Por ejemplo, a menor edad hay mayor riesgo de edema cerebral. La diabetes de reciente diagnóstico y mayor duración en los síntomas previos al diagnóstico. Laboratorios cuando nosotros hacemos el diagnóstico. Si el paciente se encuentra con hipocapnia, puede causar también signos de hipoperfusión cerebral, el aumento de la urea y la acidosis severa. Todo esto me está hablando también que hay hipoperfusión, que hay menor volumen arterial efectivo que me irriga el cerebro. Por tal motivo podría yo tener también situaciones de isquemia. Y en cuanto al tratamiento, la administración de bicarbonato para tratar la acidosis. Me ha tocado verlo, ¿sí? En algunos lugares no es adecuado indicarlo, a menos que tenga unas indicaciones muy, pero muy, muy precisas. Cada vez menos se la usan. Y generalmente es para cuando el paciente ya está en terapia intensiva y está muy grave. Si se le hace una disminución marcada o temprana de la osmolaridad, hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que si la osmolaridad disminuye de una sola del compartimento intracelular, el cerebro se había adaptado a dicha osmolaridad. ¿Sí? Aquí tenemos otra vez, tengo aquí la osmolaridad dada por la glucosa y tengo acá la osmolaridad del cerebro, ¿sí? Que me está dado por otros componentes como proteínas, fosfato, electrolitos, etc. Si yo bajo muy abruptamente la osmolaridad en este compartimento, esta zona de acá me queda hiperosmolar. Igual como el tratamiento de la hiperglucemia, de la hipernatremia, si nosotros no lo hacemos adecuadamente, el cerebro no alcanza a compensar esto. Entonces, todo el agua va del espacio de menor osmolaridad a mayor osmolaridad, ¿sí? Causando edema cerebral. Falta de aumento de la natremia o su disminución durante la corrección de la glucemia, volúmenes altos de líquido en las primeras 4 horas y administración de insulina en la primera hora. Todas básicamente se deben a un mismo efecto. ¿Cuáles son los criterios diagnósticos
en pacientes con cetoacidosis diabética, edema cerebral, criterio diagnóstico. Eh, Acá tenemos criterios mayores y menores. Y tenemos que, si el paciente tiene como criterio mayor alteración del nivel de conciencia, bradicardia o incontinencia, y los menores, como vómitos, dolor de cabeza, letargia, tensión arterial diastólica mayor a 90, y una edad menor a 5, que solamente por el hecho de tener esta edad tienes que tomar, eh, tienes que ver a este paciente, tienes que ponerle todas las ganas porque podría hacerte un edema cerebral. ¿Sí? Dos criterios mayores o un criterio mayor más dos menores con una sensibilidad de casi el 92%, ¿sí? Y claramente si el paciente presenta estos criterios clínicos que se ven acá, el paciente claramente ya entró en un grado muy grave de la patología, ¿sí? Una respuesta motora verbal o normalidad del dolor, postura de descorticación, parálisis del nervio craneal. Si el paciente lo viste al principio y lo ves bien y de repente a las 2 horas lo ve que tiene una asimetría de los ojos, hay que tomar muy fuertemente que el paciente te pueda estar haciendo un edema cerebral. Patrón de respiración anormal en el paciente como neurogénico. En este son las respiraciones de Cheyne-Stokes, son las respiraciones rápidas que luego se apagan y otra vez empiezan. Hay que tomar muy en cuenta en estos pacientes. El tratamiento del edema cerebral siempre tiene que ser precoz, no hay que retrasarlo, no hay que decir, no, mira, ¿sabes qué? Espero una tomografía para iniciar el tratamiento. No. El tratamiento debe ser inmediato y debes tener un fuerte índice de sospecha ante un paciente con lo siguiente. Te dice que el paciente tiene cefalea y de repente tiene vómitos y estás iniciando el tratamiento de la cetoacidosis. Teniendo en cuenta que estos son criterios que te pueden llamar fuertemente la atención de que el paciente puede estar haciendo un edema cerebral. Si el paciente llegase a tener estos signos, las guías ISPAD te recomiendan fuertemente que tienes que tratarlo. Una de las formas más fáciles es usar las soluciones hipertónicas, sí, que esto ya lo veremos, ya lo vieron en las clases de correcciones. Pero bueno, esto mira, tenemos otras medidas como elevar la cabecera, en caso de ser necesario, intervención si es necesario, y ajustar la velocidad de administración de los líquidos para mantenerlo normal, ¿sí? Es situaciones que hay que tomar mucho, mucho, mucho en cuenta en los pacientes, ¿sí? Los criterios de diagnóstico de OTIP, todo menor de 2 años tiene que ser manejado en OTIP, sí o sí. Niños entre 2 y 5 años con cetoacidosis severa o dos criterios menores de edema cerebral, como por ejemplo que tenga cefalea, letargia, vómitos o tensión arterial mayor a 90, tiene que ser manejado en la terapia, ¿sí? A ver, recordemos, todo menor de 2 años terapia, de 2 a 5 años si tiene criterios menores de edema cerebral. Si tiene shock, claramente, si hay depresión respiratoria, claramente, o si ya tiene edema cerebral establecido. Si me encuentro un paciente con insuficiencia renal aguda y no orina, o lo hace muy poco, es un paciente que no lo puedo manejar fácilmente con los líquidos. Así que necesito mucho de la terapia intensiva y tener la posibilidad de dializar en algunas veces. Insuficiencia renal aguda con oliguria más hipercalemia y la cetoacidosis grave que no mejora luego de 4 horas de tratamiento adecuado. Bueno, aquí tenemos las diferentes vías que utilizamos para hacer este cuadro clínico. De antemano les agradezco su atención y gracias por la atención.